¿Alguien ha escuchado hablar de colon irritable? ¿Qué entienden por colon irritable? O sea, que se irrita el colon. Es un proceso en el que se decía que las alteraciones de evacuación intestinal eran irregulares, ¿sí? Pero lamentablemente no. ¿Por qué? Porque el síndrome de intestino irritable no es lo mismo que el colon irritable. Mucho tiempo, no es culpa tampoco de los colegas ni mío, esta enfermedad se la ha manejado como colon irritable y mundialmente conocido colon irritable, pero se ha identificado que el colon irritable solamente es la inflamación del colon. O sea, el que les diga, hoy van a dar examen, a ver usted qué enfermedad conoce, qué es el colon irritable, esa persona no está actualizada o no ha entendido que eso ya es obsoleto, por eso dice, no existe. Lo hemos mal manejado, quiero decir. Por eso que todos los títulos de nuestros temas que les he dado, por ejemplo, el otro antes se llamaba síndrome de mala absorción, ¿se acuerdan? Sí. En cambio ahora ya no. Síndrome de absorción intestinal deficiente. Se nos complica un poco a veces la vida, pero hay que estar a nivel de otros países, ¿sí? Y lo mismo no quiero volver a escuchar colon irritable. Actualmente se denomina síndrome de intestino irritable. Porque al decir síndrome, doctores, ya está hablando de algo grande, algo que no haya sido solo colónico, algo local. Ya nos está hablando, y vamos a verlo, obvio, que había sido algo un poco más allá de lo que fuera lo que antes se consideraba evacuaciones y punto, ¿sí? Antes, vuelvo atrás, ¿ven esto? Saqué la foto porque con eso quiero empezar, porque también de ahí va a salir algunas preguntitas. Cuando estábamos hablando hace poquito del tema de cardiología, les decía, cada cierta temporada ya se ha puesto como una norma a nivel de todas las sociedades científicas para hacer grupos, consensos, reuniones, como quieran llamarlo, en donde se reúnen expertos para definir conclusiones o actualizar alguna burrerita que puede cambiar un poco el fondo o a veces solo la forma de las enfermedades, ¿sí? Y para este tema existe un grupo de expertos que cada cierto tiempo se reúnen en la ciudad de Roma, por eso es Roma 4, el libro este, porque es una guía, ya que allá los llaman a los gastroenterólogos digestólogos, más internistas y algunos intensivistas. ¿Por qué? Porque todos los libros que acabo de encontrar o leí para hacer estas diapositivas siguen utilizando la guía 3, en la que lo más valioso que es el diagnóstico, gracias a una pinche definición, ha cambiado un montón. O sea que si ustedes van a entrar al propio Harrison, los de la edición 21, van a encontrar los antiguos, digo antiguos porque basta que ya haya otra encima, criterios de diagnóstico. Porque esta es una enfermedad, aunque no me lo crean, no hay un laboratorio, no hay quizás una biopsia que me ayude a decidir. Simplemente con una anamnesis lo puedo lograr. Así de facilito, ¿sí? Por eso que la anterior guía, llamémosla Roma 3, porque hay la 2 y también hay la 1, hasta el 2016 creo que fue la previa a esto. Y esta ha sido el 2022. O sea que todo lo que voy a hablar acá lo he extraído desde la definición de esta pequeña guía, ¿sí? Eso es bien importante que les diga, porque sé que alguno de ustedes me va a venir con su libro y me va a decir, doctor, pero aquí dice 3 deposiciones al mes y usted me está hablando 1 por semana. Sí, porque ahora ha cambiado ese criterio que hoy lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, un voluntario, doctora, vea el primer recuadro. Escuchen. Trastorno intestinal caracterizado por dolor abdominal recurrente asociado con la defecación o con un cambio del hábito intestinal, diarrea, estreñimiento o ambos, así como distensión
belleza. Vamos a sacar palabras concretas. Recurrente. O sea, es un dolor que no va a ser con una apendicitis, lo operan y chao, se fue. Otra palabra, defecación. O sea, ya la misma definición me está diciendo que va a haber un dolor que puede calmar o no. ¿Con quién? Con evacuación. Otro, que puede ser que puede haber pacientes con diarrea, otros que sean estreñimiento o ambos. Cualquiera sea la causa, igual va a llegar a tener el paciente distensión abdominal. ¿Por qué les puse estas dos definiciones? Primero la 1. Porque volvamos un poco al pasado. Todos hemos aprendido que el colon irritable era diarrea, ¿verdad? Puta mierda, no había forma, el colon irritable que andaba como el pato cada rato. Pues no. Hay la variedad del estreñimiento. Hay la variedad de ambos. Ahorita entro con dolor. Pasa la noche, se me suelta. Y van a ver otra que no está en esta definición, pero sí en los criterios de Roma 4, la que incluso dice indeterminada. No me voy a adelantar. Pero aquí, ¿qué significa? Si fuera una pregunta, les dijera lo característico, dolor abdominal asociado con la defecación que puede ser gracias a diarrea, estreñimiento o ambos, y que te va a producir digestión intestinal. O sea, ya nos está hablando de flatulencia. ¿Por qué creen que duele el intestino? Por distensión. Por eso tomamos un antiflatulento como el globito. Nos desinflamos y calma. Porque las o los intestinos, al distenderse, estimulan los receptores del dolor y mandan una señal y duele. Vuelve a su posición natural. Dos, la doctorita que está de frente. ¿Le escucharon? No. Ya, otro voluntario. Los síntomas deben ocurrir al menos 6 meses antes del diagnóstico y estar presentes durante los últimos 3 meses, y por la ausencia de otras anomalías anatómicas, metabólicas o fisiológicas evidentes. Ok, si ya sé qué es el problema, pero ya me están diciendo que debe haber también condiciones. Porque al ser recurrente, puede que la doctora hoy día se comió, no sé, un plato de frijoles que siempre tiene para distender los gases, le puede haber hecho daño, que se dio una diarrea, pero mañana pasado ya está sana. Y quizás le vuelva a ocurrir a ella ese mismo problema de aquí a un año cuando haya comido lo mismo. Sale de la definición. Porque aquí hay un inductor, la comida o el tipo de alimento, ¿sí? Pero aquí no. Al decirme recurrente, me está diciendo que debe haber tiempo, o sea, el parámetro tiempo. Debe ocurrir al menos 6 meses. O sea que la doctorita misma se dé cuenta, pucha, pero ya ni de medio año, doctor, cuando estoy con este problema, y nada que sigo con loperamida. Me tomo probióticos, me cuido de la leche, pero sigo. O sea, ella misma ya está cansada de algo que por más que sea un mes, a uno le aburre algo, ¿no? Que es su salud. Entonces, esta persona viene, como dice, al menos 6 meses, y no es un año. A veces otros vienen de muchos años, ¿sí? Pero ¿cuál es la otra condición? Que estos últimos 3 meses tienen que haber empeorado. Que ya porque no pudo más la doctora, ya se tomó toda la serie de antidiarreicos y ya quiere que pare el problema. Entonces ella, estos últimos 3 meses, tuvo que haber tenido ya pues la necesidad de acudir al médico. O sea, que al mismo tiempo que puede ser antigua, pero estos últimos 3 meses tiene que seguir debutando el problema, ¿sí? O sea, como ven, estamos hablando de algo valioso, la palabra recurrente. Que hagan lo que hagan, igual va a seguir con diarrea, o bien va a ser la variedad de estreñimiento o la mixta, por decir, ¿sí? Bien, clasificación.
Ahí está lo que me estuve adelantando. ¿Cuántos estaban así alguna vez en el baño? Pujaron tanto que más que sacar sus deposiciones se volvieron Hulk. ¿No ves? O el típico, puta, ahí es hora de examen, así, ay mierda, justo ahorita quiero ir al baño. ¿No ves? Porque las evacuaciones también, como vamos a ver después, dependen de nuestro pequeño cerebro. Está inducido por un sistema que lo vamos a ver después. Pero esto lo que trata de decir es de que las variedades dentro de este intestino irritable no solo había sido, como sabíamos, la de tipo diarrea. ¿Sí? Por eso se ha clasificado síndrome de intestino irritable con estreñimiento, síndrome de intestino irritable con diarrea, el mixto y el indeterminado. Mira, doctor, pero ¿cuál es la diferencia entre el mixto y lo de indeterminado? Mixto en el mismo día, en la misma semana. Como les dije el ejemplo. Hoy, ya apenas hice, ya lo logré. Y en la noche me viene una diarrea del horno. Me suelto. Mañana despierto, sigo con diarrea, pero en la noche ya también no puedo hacer. Este es el mixto. En un mismo tiempo se presentan ambas cosas. ¿Sí? Y les voy a dar un ejemplo, no sé si alguno realmente ahora va a decidir, sí, doctor, yo tengo síndrome de intestino irritable, porque todos piensan que todo lo que sea asociado a una diarrea crónica es el famoso antiguo colon irritable, que no es así. ¿Sí? ¿Cuál es el indeterminado? El que el cuerpo no decide en tiempo. O sea, un mes, diarrea. Pasa una temporada, entre comillas, mejoro, pero vuelve una otra temporada de meses, está estreñimiento, que ya me vuelvo Hulk como este aquí, que no puedo hacer. Me quejaba al principio de que tenía que ir todo el rato a buscar baño, y ahora cuando voy, tengo que hacer que el mundo se venga a mi cabeza para aumentar mi fuerza. Entonces, el tiempo es importante, ¿sí? Pero lo vamos a ver acá. ¿Quién sabe qué es eso? A ver, un voluntario. Cacas. ¿De qué tipo? ¿Brigadeiros? Bolitas, Bolitas, más bolitas, más. Bolita de chocolate. Vean esta. Parece chistoso, hasta yo cuando lo vi me cagué de risa. Pero gracias a este dibujito, acuérdense, van a entender por qué esta otra clasificación tiene su grupo. ¿Sí? Volvamos. ¿Qué entienden? A ver, doctora, ¿cuál es su nombre? ¿Ah? Kelly. ¿Qué ve usted o no se ve de acá? ¿Qué nota entre el primero y el último? Nada más. Sufrimiento. Consistencia. ¿Es correcto? Ya, aspecto, porque no tenemos ahorita el tacto para sentir la consistencia, pero entendemos y sobreentendemos que es distinto, que puede ser la consistencia. El aspecto de algo que es recontra súper duro, por decirlo así, a alguien que le dio un chorrillo y le sale como si fuera orina. ¿Sí? Contemos, no las bolitas, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subgrupos que habíamos tenido todos la consistencia según la clasificación de Bristol. ¿Sí? Les doy un ejemplo, y esto para su vida del internado. Cuando viene un paciente con melenas, por ejemplo, un paciente con una gastroenteritis, en vez de estarle explicando al médico que está pasando la visita, doctor, sí, ayer entró con deposiciones líquidas, pero para hoy ya tiene un Bristol 6. ¿Qué carajo 6? Ya nos está diciendo que ya no está tan líquida, quizás está medio semipastosa. O sea, estandarizar las características de las heces, que es la famosa escala de Bristol, que ahora lo van a conocer,
automáticamente voy a estar describiendo en la visita y solo puedo resumirlo al decir Bristol 1 o Bristol 7 o en su defecto el número que corresponde, ¿sí? Porque si este paciente ha llegado con 7 y resulta que en 2 días ya está en un Bristol 3 o 4, ese paciente ya está normal. Pero no voy a decir, sí, doctor, que las heces están más blanditas, menos blanditas, es muy cualitativo. Pero ya darle una característica numérica, eso es distinto. Doctor, pero uno puede hacer en la mañana Bristol 1 y ¿Puede? en la tarde. Espera, ya llega esa diapositiva. Por eso mismo hay el mixto. O sea, hoy hiciste un Bristol 1 y a la noche estás con el 7. Es correcto, ya va a llegar tu diapositiva. Pero antes, ¿qué Bristol tuviste hoy? ¿Verdad? Mucha pobre, ya. Veamos. Ahí está. Los 7 tipos. Que lo describe, encontré una de las fotos que mejor lo describe o más entendido. La 1, trozos duros, separados, que pasan con dificultad. Este es el verdadero estreñimiento, ¿sí? El que ya la consistencia al sentir la salida, ya te está, como dicen, haciendo ver chivos. 2, como una salchicha compuesta de fragmentos, ¿sí? Como el 1, pero todo. Ya, más o menos. Por eso, la forma de que ustedes más o menos le puedan dar la definición, pero esto es algo que es, por eso digo, memoricemos la foto a veces, porque ya mañana, doctor, y así a veces jugamos en el hospital, puta, vos estabas con un Bristol 1, ¿no? Por eso has venido de mal carácter, por no decirle estreñido. Pero esa es una forma sutil de que vayan practicando que así tenemos que presentar cuando están ustedes informando en una visita la evolución del día. Doctor, catarsis positiva, ¿ya? ¿Y de qué consistencia? Dice el colega, ¿no? Doctor, es un tipo Bristol 3. Yo ya estoy pensando que no está duro, pero tampoco está normal. Porque el 4 es el que es más común, ¿no ven? ¿O bien? Bien. Entonces, gracias a esta clasificación, ¿sí? Y muchos creo que alguna vez por lo parte del día estamos aquí, el que antes se llamaba colon irritable, pero bueno, ahora saben que no es así. Viene lo siguiente, lo que ya decía aquí la doctora, que cuando ya hablemos de una clasificación de tipo estreñimiento, ¿sí? La cuarta parte, o sea, un 25% de los pacientes van a ser 1 y 2. O sea, cuando está duro. Pues es lógico esta diapositiva, pero es correcto pensar que así debe ser. Pero si es la diarreica, o es la 6 o la 7. ¿Sí? Pero ¿qué pasa en la otra? Cuando es mixto. Como que en la mañana estoy 1 y 2, y en la tarde-noche puedo hacer un 6 o 7. Y viceversa. ¿Sí? Y la indeterminada, ¿qué dice? Pacientes con síndrome de intestino irritable cuyos hábitos intestinales no pueden ser clasificados en una de las 3 categorías anteriores. No significa que no podamos ver y dar la consistencia. Esa es un poco ambigua la definición, pero sí no significa que en el tiempo, como les he explicado hace rato, no necesariamente va a estar todo el tiempo con diarrea, sino va a tener periodos de remisión, como también va a tener periodos de estreñimiento o constipación. Hasta ahí han entendido, ya saben que el colon irritable no existe y que la diarrea no había sido la única forma de presentación y que en el mismo día podemos estar en Bristol 1 y pasar a las 7. Facilito, ¿no? Bien, causas. Causas así, ya, y otra definición acá importante. Olvídense, ¿cómo les puedo decir? Esta es una enfermedad netamente psicológica. A veces uno va al médico, mierda, que te hacen todas las pruebas, colonoscopía, marcadores tumorales y toda una serie de batería, y cuando llegas te dice, pues si no hay nada, señora, usted miente, y la familia te viene encima, porque aparte que es un gasto, creen que uno está mintiendo porque no se encuentra nada en los estudios, que esa también es una característica. ¿Sí? O sea que no subestimemos al paciente, que como ya saben tiene que haber una definición para decir tu
estás sano y aquí solo estás viniendo a hacerme perder el tiempo y capaz y te consulta con el psiquiatra. Muchos han llegado a psiquiatras según los reportes de esta entidad. ¿Pero por qué? Porque no tengo una prueba para decir, usted ¿qué tiene esto? Porque a veces hay gente que si no le muestras un papel, no te cree. Y ahí han visto y les dije al principio, solamente una definición puede considerar diagnóstico, que ahorita la vamos a mejorar esa visión. Causas: una disfunción nerviosa central, trastornos psicológicos, que sí hay. Aquí, por ejemplo, se ha descrito abuso en los niños, bullying, violaciones, que si bien están un poco enmascaradas dentro de trastornos que tuvo físicos o psicológicos, porque un abuso sexual es mixto, pero se ha considerado que hay que tomar parte por el psicólogo para identificar cuando sé que hay un comportamiento extraño, al margen de su propio o su hábito de defecar, considerar eso. El estrés. ¿Qué hace el estrés? Bueno, ustedes quedan tan estresados, están pensando. Lo que les dije, el ejemplo. Al haber mayor liberación de adrenalina todo el día y cortisol, ¿qué va a pasar? Se activa el sistema simpático y el simpático, ¿qué hace? ¡Pah! Se acelera todo. Y el parasimpático tiene que frenar. Ahora, de cada persona que sí activo más al simpático, voy a estar pues con diarrea. Ya de otro grupo de gente que active más al parasimpático me va a dejar estreñido. Eso ya no hay una disponibilidad, no hay una disposición así para ti esto y para ti el otro, y a cada cuerpo es joven, ¿sí? Y que se está estudiando mucho, el post-infeccioso, ¿sí? Si quisiera describir cada uno, me tiraría una tarde, les digo, por eso estamos haciendo un resumen, doctor, sí. Van a leer del libro, porque para hablar solo de esto, hasta me dormí con el libro en la cara, con eso les digo todo, ¿sí? Pero he buscado una forma resumida en la que lo más importante se pueda identificar. Y en esta parte del post-infeccioso, 2 bacterias malditas que después de un año que habíamos pasado, que tal vez nunca nos dimos cuenta, llegó a producir síndrome intestino irritable. ¿Cuáles creen? Shigella, la E. coli más bien no está. Nos salvamos porque esa vive con nosotros. ¿Cuál más? No. Sí, está escrito salmonella, no te voy a mentir, pero las más jodidas: Shigella y Campylobacter jejuni. Parece trabalenguas. Pero la más común, la Shigella. ¿Y dónde está la Shigella? En los kioscos de afuera, las papitas con huevo. Tantos nos hemos quejado en cierto momento, ay, me dio salmonelosis porque te hizo mal lo que comiste en la calle. Y no nos percatamos que epidemiológicamente, más bien, la que está más común en los alimentos mal higiénicamente manipulados es la shigellosis. O sea que cuántos de acá quizás ni siquiera fue de nacimiento nuestro problema, tal vez ha sido después de un año que hayamos comido algo que nos pudo haber hecho daño, que ni nos acordamos. Este todavía está en estudio, por eso el otro grupo que le toque lo voy a recomendar, porque hay harto en este tema, ¿sí? Siguiente, fisiopatología. ¿Qué va a alterar? ¿Dónde va a estar la causa del problema? Vean, miren cómo se retuerce este paciente por el dolor abdominal. Una figura que más o menos refleja que el dolor debe ser no más de un 7 a 10, por lo menos para arriba. ¿No ven? El estar distendido y no poder botar gases, aquí lo siente cómodo. Puta, te empieza a mover todo, porque uno quiere tirarse a la cama, se para, pero sigue el dolor, es un dolor de tipo cólico. Donde, si se altera la motilidad en este paciente, porque acaso, aclararles, esto en algunos puede ser que va a activar, va a aumentar la función, la contractilidad, y en otros puede disminuir el tránsito. Si va a aumentar y se va a poner hipertónico, ¿qué vendría? Correcto. Y si va a ponerse lento o hipotónico, entonces son cosas que ya son un poco lógicas. El mecanismo como tal son neurotransmisores,
que no les voy a complicar la vida porque para ustedes todavía no es el afán entrar a la biología molecular, pero que sepan que hay una hipertonía, que hay un tránsito intestinal y que el colon se acelere va a depender de la diarrea o del estreñimiento. Ahora, hipersensibilidad. Los mismos receptores de los intestinos, el plexo mientérico de Auerbach, alguna vez lo han leído en anatomía, o en física, no sé dónde se ve eso, ¿sí? Pero son los que se estimulan por la distensión. Mayor sensibilidad al dolor tienen estos pacientes. Hay una sensibilidad periférica porque, bueno, no solamente duele el intestino, vos crees que te duele la vida cuando está esta molestia, ¿sí? Pero este es el importante, el postinfeccioso, que lo voy a estudiar. A ver, voy a trabajar con el otro grupo, ¿sí? Porque esto se está tratando de identificar por un frotis de sangre. Imagínense, ya está cambiando un poquito la visión de decir que no hay un estudio que pueda confirmar, ¿ok? Y bueno, el estrés, típica cara de alguien que va a dar 3 exámenes mañana, toditos ustedes. Quienes estarán liberando acetilcolina, estarán liberando, bueno, no sé si de aquí vayan al baño o van a ir a tener deposiciones líquidas o no van a ir. Estreñimiento. Entonces, este es el resumen más sencillito que lo van a leer, ¿sí? Pero aquí nuestro objetivo ya en una materia de especialidad es qué hacer cuando llegue este paciente y qué y cómo voy a diagnosticar, ¿sí? Aquí empieza el problema, el diagnóstico. Miren aquí arriba, primero concentrémonos en esto. 3 pasos para el diagnóstico de un síndrome de intestino irritable. Número 1, la típica que siempre les hincho las bolas a ustedes. Una buena historia clínica no va a superar a ningún laboratorio. ¿Cómo es, doctor? Esta mañana, ¿qué tal nos ha ido en la historia clínica de fondo? Han logrado un diagnóstico que ni siquiera lo han podido mis residentes en un paciente. ¿Pero por qué? Porque lo hicieron de la forma que les hemos enseñado. Y eso es lo que quiero con ustedes en las prácticas, ¿sí? Entregar a un paciente que ustedes ya empiecen a hacer ahora diagnósticos, sabiendo palpar, sabiendo preguntar y saber qué preguntar es la clave. ¿No ves, David? Entonces, ahí está, repito, y siempre voy a repetirlo, una adecuada historia clínica. Ya será pidiendo antecedentes personales, ya será con la definición preguntarle y encajar en ese diagnóstico, no lo sé. Pero lo importante, historia clínica. 2, sumar además los criterios de Roma 4, que enseguida ya lo van a conocer. O sea, yo tengo una historia que tenga sospecha de ese intestino irritable, ¿sí? Pero agarro un libro, Roma 4, que son 3 cositas que ahora lo van a conocer, y si sumase eso, ya el diagnóstico está hecho. Pero, dice ahí, pero, en vez de un más hubiese puesto yo una interrogación, pero bueno, así estaba en la guía. Deben excluir esto, signos de alarma. ¿Qué significa signos de alarma? No es como en otras enfermedades, lo que se va a complicar o los síntomas que van a manifestar, no. Aquí la connotación es otra. Signos de alarma significa de que tiene sospecha clínica, cumple los criterios de Roma, pero, vámonos aquí ahora, no debería haber, ¿sí?, ninguno de estos síntomas, porque basta que se presente uno, podemos estar más bien diagnosticando o mal diagnosticando un problema que tal vez es medio banal, un síndrome de colon irritable, intestino irritable, a que nos estemos comiendo tal vez un cáncer de colon. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que los criterios de exclusión que aquí lo van a leer, por ejemplo, lo leamos, síntomas nocturnos. Si este paciente desencadena el dolor en la noche, no es síndrome de colon irritable. Perdón, sigo hablando huevadas. Intestino irritable, ¿sí? Porque tiene su horario de predilección. O sea, es en horarios del día estas manifestaciones y cambios. O sea que aquí habría que preguntarse, entonces, ¿qué es la causa? Ya ven otro panorama, pero aquí el síntoma clave tiene que ser en el día. 2, fiebre.
Si hay fiebre y está con diarrea y estreñimiento, por ahí está ahí todavía con una salmonela, una ameba, entonces no le vamos a poner todavía el título de colon o intestino irritable. Anemia o leucocitosis. Si está anémico, tal vez es una enfermedad crónica, tal vez es un problema de la vitamina B12, tal vez es un problema de otra índole que no es orgánico, funcional. Otro, pérdida de peso, ¿sí? Ahí lo dejaremos como pérdida de peso. En un intestino o un síndrome del intestino irritable, no tiene que haber pérdida de peso, doctores. Uno dice, estoy con colon irritable, por tanta diarrea voy a bajar de peso. No está. El mecanismo del cuerpo o el cuerpo sabe cómo recompensar ahorrando líquido del colon, por eso se hace peor el estreñimiento. Pero si hay pérdida de peso, ¿en qué enfermedades graves pueden encontrar pérdida de peso sin otra causa aparente? Diabetes. Ya puede ser un VIH, enfermedades autoinmunes, tuberculosis intestinal. O sea, si hay un cuadro que además te dice, sí, tengo estas defecaciones así, pero he perdido 10 kilos, no es intestino irritable. Hay que buscar otra causa. Siguiente, sangre oculta en heces. Prueba que pedimos de rutina en los hospitales cuando tengo la sospecha de un sangrado microscópico. Y en el mundo entero se pide esa prueba y cuando sale positiva, dice hacer una colonoscopía, porque es el parámetro para estudiar o pesquisar, pesquisar cáncer colon. O sea, que este paciente no tendría por qué presentar sangre en heces. Si aparece sangre, no es intestino irritable, ¿sí? Dolor abdominal importante. Si bien en el dibujo anterior les he hecho desde un 7 a 10, sí, es correcto, pero aquí no tiene que ser pues las 24 horas del día. Son intermitentes, porque la flatulencia va a compensar y el dolor va a ceder con la deposición o con la eliminación de gases. Pero si es importante, es como en la peritonitis. Hasta que no lo opere, no deja de doler, ¿no ven? En este no, tiene periodos de revisión. ¿Ok? ¿Qué dice más? Exploración física con datos patológicos como masa palpable, visceromegalias, adenopatías, bocio. O sea que al examen físico no tiene que haber nada. Por eso les decía, ¿no? Las prácticas, ¿para qué les voy a enseñar en prácticas si ahora no puedo encontrar nada? Es un examen físico normal de un paciente. Porque si la doctora le digo palpe y encuentra, no sé, una masa, ya no es síndrome irritable. Si encuentra adenopatías, ya no lo es. Debe ser otra la causa que hay que investigar previamente. Entonces, si estos parámetros o estos requisitos no cumplen, sí, síndrome de intestino irritable. ¿Sí? Ahora vámonos a conocer los pinches famosos criterios de Roma 4. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Quién quiere leer? Bueno, Santa Cruz. Criterio de Roma 4 para el diagnóstico del síndrome de intestino irritable. Dolor abdominal recurrente como media al menos un día a la semana en los últimos 3 meses, relacionado con 2 o más de los siguientes criterios. Se relaciona con la defecación, se asocia con un cambio de la frecuencia de las deposiciones, se asocia un cambio de la forma, de apariencia o de las deposiciones. Los criterios deben cumplirse al menos durante los últimos 3 meses y los síntomas deben haberse iniciado como mínimo 6 meses antes del diagnóstico. Ok, si se dan cuenta, nuestra definición de la primera diapositiva no es más que todo esto que está fraccionado enlazado. Directamente nos explica. Pero ¿cómo voy a hacer yo el diagnóstico con mi checklist? ¿Hay dolor abdominal y es recurrente? Sí, un criterio. Otro. Tiene por lo menos, dice, esto es importante lo que ha cambiado con la Roma 3, les digo. En la Roma 3 dice por lo menos una vez cada 3 meses.
Pero en esta no. Y actualmente nos dice que ese dolor debe ser al menos un día a la semana. O sea, se han acortado los tiempos. Antes me hablaba del mes, ahora ya me está hablando que al menos una vez debe haber ese dolor recurrente, ¿sí? Por semana. Pero ojo, no significa dolor abdominal, punto. Tiene que tener también estos otros 3 criterios. O sea, que ese dolor que viene ese día como hoy en esta semana, tiene que ver, ese dolor está relacionado con la defecación. Pero ¿cómo se relaciona, doctor? O bien calma el dolor al tener deposiciones, ¿sí? O que en la frecuencia de deposiciones, lo que hemos explicado, de Bristol 1, Bristol 2, sea la subtipo, ¿cómo se llama?, diarreica o estreñimiento, o sea, tiene que haber una variabilidad, ¿sí? Y que además se asocia a un cambio en la forma, en la apariencia de las deposiciones. Vuelta a mencionar el o la clasificación de Bristol. O sea, que si el dolor viene con o relacionado a la defecación, que aumenta la frecuencia, ya no voy una vez, voy 5 veces al día al baño, y por último, sí, la calidad, hoy veo un Bristol 1, más tarde voy, pucha, ya aparece el 4, y en la noche termino con el 7, ¿sí? Pero ¿qué es la condición? Como siempre, en toda regla, que al menos tiene que haber estado esto presente estos últimos 3 meses y tener una antigüedad. Ahora, con estas 3 cositas y dolor es difícil hacer y obvio no tener estos otros. Es difícil hacer diagnóstico de síndrome del intestino irritable. No, porque aquí no he hablado de laboratorio, no he hablado de tal, de cual, nada. Roma nos dice, bueno, la guía del síndrome del intestino irritable de Roma 4 dice, sí, facilito. Usted tiene que saber hacer su anamnesis, considerar estos puntos y evitar los signos de alarma y ya está. Así se diagnostica. ¿Sí? Ese es un esquema que les puede servir, que más o menos grafica la definición de la diapositiva anterior. ¿Sí? Sigamos, no voy a repetir. Ya. Fisiopatología. Aquí les puse una foto para que se inspiren un poco para leer. Porque se acuerdan, en la etiología decía yo que había una disrupción del cerebro con el intestino, que hay un mecanismo o hay alguien que va a interrumpir la señal de la corteza cerebral con que me haga caso el intestino. Si tuviera yo que explicarles solo esta diapositiva, eso es lo que les dije al principio, es un montón de fisiopatología. Pero aquí va, o refleja esta diapositiva, a que la causa más comúnmente estudiada, a la que se le ha echado la culpa y a la que actualmente ahora Roma está diciendo no había sido la única, pero era la más común hace muchos años, es que la conexión entre el cerebro y el intestino ya no hay armonía. Yo con la mente estoy diciendo, por favor, haré un Bristol 4, pero viene y se me sale un 2 o me sale un 7. O sea, los quimioreceptores, todo lo que son los neurotransmisores ya no actúan de forma, aunque nunca actuaban, pero sí había una inducción neurológica. ¿Por qué? Porque son sistemas controlados por el simpático y parasimpático, pero eso dependía de nuestras emociones y depende de nuestras emociones. Pero esto, si quieren, bueno, es aquí a 4 se las voy a mandar, pero quiero que se den cuenta que no había sido sencillo el tener que explicar todo un proceso en donde se tiene que interrumpir aquí esa conexión. ¿Sí? Manifestaciones clínicas. Bueno, aquí si bien ha dado 3 o por lo menos 2, flatulencia y distensión abdominal, acompañado de deposiciones dependiendo del tipo de Bristol, sí, y la frecuencia en veces, también podemos encontrar estos otros síntomas. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, el meteorismo, la distensión que se ve abdominal, pero ahora quiero que vean acá esto. ¿Qué dice acá? Asociados. Me dirán, ¿qué es eso? ¿Una empresa?
Ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva. Por eso ha cambiado, o por lo menos ya se les ocurrió cambiarle la definición o el título a la enfermedad de colon irritable. Porque les dije al principio que no había sido tan simple una inflamacióncita del intestino y punto, no. Sino que detrás de eso connota otras causas. Los síntomas extraintestinales. O sea, que producto de ese síndrome de intestino irritable puede tener connotaciones ginecológicas y sexuales, puede tener connotaciones urinarias, puede tener problemas cardiorrespiratorios, locomotores o neuropsiquiátricos. Todos, aunque no crean, bueno, no quiero decir todos, es exagerar, una buena parte de los colegas han ido por las ramas. El paciente llegó, miren, con dismenorrea. Ay, doctor, es que me duele cuando estoy con mi periodo. El ginecólogo ha pedido todo. Nunca encontró nada. ¿Qué pasó? Alguna vez les pregunté al ginecólogo, por ejemplo, a las chicas, ¿y cómo están sus deposiciones? Nunca, porque no es su área. Y ahí ha habido el sesgo, ha habido el error de que tuvieron que estudiar solo como síntoma aislado algo que había dependido del síndrome de intestino irritable. Otro ejemplo, ¿cuántos vienen por palpitaciones o respiración acortada o disnea? Pensando que es una cardiopatía, que han hecho electro, test de esfuerzo, ecocardiograma, de todo para el corazón. Normal. Porque estas son síntomas extradigestivos que acompañan pero cuando ya están diagnosticados con esos criterios de Roman 4. ¿Sí? Por eso que había un dibujo que no lo puse, ¿no? Porque está ahí tan imputado el padre con la hija, porque ha hecho un gasto oneroso por todo lado y el médico le dice, todo está bien, puede retirarse. Tiene que estar un poquito más tranquila, son sus nervios. La pelada. ¿Sí? Siguiente. Estos son estudios complementarios, pero son de rutina. Doctores, no se olviden que cuando uno está estudiando un síndrome o cualquier enfermedad, también nunca descuiden órganos valiosos. Tal vez está empezando una diabetes, tal vez aparece un problema de los riñones, y ustedes al dar un tiro pueden dar dos. El mejor médico es el que con pocas cosas diagnostica harto, ¿sí? Por ejemplo, un hemograma, el mismo hecho de que cuando dijo fiebre, ¿no será que hay una leucocitosis que acompaña para descartar? Velocidad de eritrosedimentación, niveles de complejo B12 y ácido fólico, grasa en heces, porque si hubiese grasa en heces, que es la tinción Sudán 3, ¿qué enfermedad sería? ¿Se acuerdan? La última clase, ¿qué era? Síndrome de absorción intestinal deficiente. Que gracias al hacer un análisis, una tinción de la caca, se veía la grasa gracias a esta tinción Sudán 3. O sea, que si saliera positiva esas heces al Sudán 3, ya es un intestino irritable. Sería un síndrome de absorción deficiente. Entonces son como para ir filtrando más o menos. Colon por enema, por tal, si es que pillaran sangre oculta en heces, por ahí nos estamos comiendo un cáncer de colon, estamos en el horno, ¿sí? Ahora, entre los estudios, siempre una ecografía, colonoscopía, pruebas serológicas en el esclero tropical, una rectosigmoidoscopía. En realidad, yo digo así, estos estudios deberían pedirlo para descartar lo que decía en las previas, criterios del criterios de alarma, porque aquí podríamos descartar. No son para el diagnóstico, cuidado me confundan, pero doctor en su diapositiva decía exámenes complementarios y decía que la tinción Sudán 3 era para síndrome de intestino irritable. No, sino más bien es para considerar que no sean otras las causas que estén afectando el número y la calidad de evacuación. Tratamiento. ¿Sí?
Habrá una para que es predominio con estreñimiento, una que sería para predominio de diarrea, y el factor más importante, porque muchas veces uno se aguanta estreñido años. ¿Cuántos estamos con diarrea toda la vida? Pero si ya viene dolor, acompañado de dolor, ahí ya es complicado, ¿no? Entonces tiene que haber un tercer componente, manejo del dolor. Si estoy estreñido, ¿qué tengo que hacer? Mejorar el bolo fecal, aumentando con fibra. Los laxantes en la última guía nos está hablando de que su uso es relativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque más está hablando, y eso no sé si lo puse en una diapositiva, más bien evitar cierto tipo de alimentos, los FODMAP, creo que se llaman, se los voy a pasar, pero esa palabrita no me la pude memorizar. Pero el hecho es de que aquí solamente medidas generales, no se vayan directo a los laxantes. Peor ahora que se utilizaba antes, que les voy a mostrar en las diapositivas que están después. ¿Alguien ha tomado el leche de magnesia? ¿Han escuchado hablar? Tomabas un poco, pero también te causaba tanta diarrea que al final terminabas con una deshidratación grave. Se han ido descontinuando. Por eso el nivel de evidencia que vamos a ver después nos dice que son medidas generales. En la diarrea, espasmolíticos y la loperamida. Ahora, hace no más de unos 5 años, se han ido fabricando, ¿sí?, otro tipo de antiespasmódicos que se los estaba utilizando: el bromuro de pinaverio, la trimebutina, pero que hasta ahorita no se ha encontrado evidencia de que realmente pueda ayudar en la fase diarreica, estoy hablando, ¿sí? ¿Por qué? Porque al paralizar el intestino puedo empeorar la distensión abdominal. O sea, pese que es tan sencilla de diagnosticar, por eso siguen estudiando para encontrar un medicamento que en un momento pueda ayudarme a no estreñirme y otro a no tener diarrea. Por eso es que este tema todavía está en estudio, ¿sí? Y para el dolor, miren hasta dónde puede llegar un antidepresivos. No porque se lo haya considerado psiquiátrico al paciente, sino que también los antidepresivos tienen ¿qué tienen los antidepresivos? ¿En base a qué están? Porque hay una familia enorme que ahorita lo vamos a ver mejor. Ya vamos a acabar. Aquí están los pilares. Si fuera ¿cómo se llama?, el tipo de estreñimiento o diarrea o mixto, cuando hay de entre todos, o sea, si es variable, perdón, simplemente educación y revaloración. Miren, hay un congreso que hubo el año pasado, ¿sí?, de esta guía, y decía el exponente, español por cierto, que si a tu paciente con síndrome de intestino irritable, tú no le haces entender que esta enfermedad no es mala y que sí tiene una causa que ella no lo está imaginando, mejoran. Por eso dice que hay que trabajar en la terapia conductual, o sea, tienes que ayudar un poco a su autoestima, porque nadie le cree, porque todas sus pruebas han salido normales. Ya el hecho de estar en un nivel de estrés que no sea altibajos, mejor, ¿sí? Si es leve, dieta y estilos de vida. Si la cosa ya es moderada, recién debemos empezar con fármacos y tratamientos psicológicos. Y por último, el severo, antidepresivos, tratamiento del dolor. Y metas realistas quiere decir, bueno, pues esas metas que si yo he logrado que la paciente, no sé, al dejar cierto alimento hizo un punto a favor para su enfermedad, no es malo, ¿sí? Ahora, esto es importante. Para Roma, ¿qué es el tratamiento? Aquí está lo que están ahora hablando para nuevos manejos de este problema. En la de tipo diarreica, dieta baja en gluten.
Aquí está los FODMAP, así, mierda, no me podía acordar. ¿Quiénes son esos FODMAP? Todos los alimentos que contengan hidratos de carbono fermentables. Si yo quito de la dieta ese grupo de alimentos, básicamente quizás las deposiciones sean de menor frecuencia y la calidad y consistencia mejore. Ojo que siguen estudios, ¿sí? Agonistas opioides, ya lo conocemos hace tanto tiempo, hasta las abuelas te dicen, no, tómate tu loperamida. Quelantes o secuestradores de sales biliares, la colestiramina, ¿sí? Y este es el más importante, doctores, que eso me gustaría que, bueno, con el grupo lo voy a trabajar. Hace no más de 4 o 5 años apareció un antiséptico intestinal que muy poco le han tirado pelota, la rifaximina, ¿sí? Y en este mismo congreso, este señor habló de la importancia de los beneficios. Pasa. Rifaximina, van a leerlo, porque si fuera pregunta de examen va a decir cuál es el único antibiótico que se utiliza para el tratamiento de intestino irritable. Porque cuando lean que es la rifaximina, no solamente había sido un antibiótico, sino había sido un analgésico, o sea, se también actúa como un calmante del dolor. Yo, en particular, lo uso harto, pero no en este problema, porque estos son raros los que se diagnostican. Por ejemplo, en un paciente con cirrosis hepática, que ya lo vamos a conocer, cuando hay aumento del amonio en sangre, hace que empiece una encefalopatía, y empezamos a dar rifaximina porque ese intestino tiene que funcionar, porque si no, de las mismas heces va a esas bacterias translocar y pasar al intestino delgado y va a hacer que haya más amonio. Pero eso es otro tema que lo tenemos también en el programa. Pero no es porque sea infección, por si acaso, la causa de esto. No es que estoy hablando de la Shigella, sino que el uso de la rifaximina que se está aplicando, pero con otro beneficio para el intestino irritable. Bueno, ahora en el de tipo estreñimiento, la fibra. ¿Cuántas de ustedes tomaban fibra para que se pueda mejorar la evacuación? ¿Sí? Ahora aquí está, laxantes tipo polietilenglicol, ¿sí? O agonistas de la gualinatociclasa. Trabalenguas, digamos, ¿no? Pero aquí, ¿dónde está el más importante? Los osmóticos. Yo recomendaría cuando una paciente o un paciente está con estreñimiento, no los laxantes que aumentan la velocidad del intestino, sino los que van a entrar de contacto y van a destruir todas esas heces y el intestino solito lo va a ir empujando, el o la lactulosis, ¿sí? Bueno, el bisacodilo y pecosulfato, que yo no los recomiendo, pero están como estimulantes, y derivados de la antraquinona. Bueno, ya aquí todavía no estamos utilizando eso, pero para que se den cuenta que o lo más importante en el tratamiento y que nos recomienda la guía es, no hay nada específico, son cosas para el problema. ¿Quién no ha tenido diarrea? Se toma su loperamida. ¿Quién no ha tenido estreñimiento o mejora con verduras, que es fibra, o se va a comprar un laxante? O sea, no hay un fármaco de excelencia para eso. Colorín colorado, se acabó la clase y se pueden ir. Doctor, ¿y por qué los antidepresivos son para el dolor? Ajá, para el tratamiento del dolor. El mecanismo no es tanto para el dolor. Tú sabes que hay receptores de la serotonina. Y cuando